más simple, por eso lo podemos dar hoy y va a tardar poquito. Es después una cuestión de práctica, sí. Es lo que se llama diferenciación numérica. Lo podemos tratar el problema desde dos puntos de vista. Uno, aproximamos a la función por un polinomio de interpolación y derivarlo. Eso se hace bastante engorroso, ¿sí? Porque acuérdense que hay una parte de error, hay que derivar, acuérdense las expresiones que tienen los errores, ¿no? Que son productorias, que es medio engorroso. Y la otra forma de poderlo hacer es mediante una serie de Taylor. Ustedes saben, expandir una función en serie de Taylor. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en este punto, ¿no? En el punto B, hacer un desarrollo de Taylor de la función. Por ejemplo, supónganse que desarrollamos la función de Taylor alrededor de un punto X. Ahí, fíjense entonces, f de x más h, que es el incremento, es la f de x más h por la derivada primera, más, y trunco acá, puedo seguir, ¿sí? Digamos, truncamos acá, en la derivada segunda. Entonces, fíjense que esto uno lo podría escribir como f de x, usando la notación de Taylor, ¿no? F de x más h igual a f de x más h, f' de x más, ¿sí? Infinitésimos de orden h cuadrado. Bueno, lo trunqué acá en la derivada segunda y digo que f segunda en un psi, y psi está entre ese punto, entre x y x más h. ¿Sí? Entonces, supóngase el eje de abscisas, y entonces el psi va a estar entre esos puntos. Fíjense que truncamos en h cuadrado, quiere decir que el error de truncamiento es del orden de h cuadrado. Vamos a calcular lo que se llama derivada primera hacia adelante. Entonces, lo que hacemos es, fíjense, del desarrollo en serie de Taylor, lo que hice fue, tengo un desarrollo en serie de Taylor, el que escribimos en este renglón, lo que hice fue despejar de acá la derivada primera. Entonces, si despejo de esta expresión del desarrollo de Taylor la derivada primera, me queda f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es la derivada primera más un error de truncamiento del orden h. ¿Sí? ¿Por qué se llama hacia adelante? Fíjense los puntos que está utilizando la derivada, ¿no? Los puntos que aparecen en esta aproximación de la derivada. Aparece el punto x y el punto x más h. Perdón, este punto de acá no es h, es x. ¿Sí? Entonces sería x y x más h. ¿Sí? Entonces, por eso se dice hacia adelante. ¿Sí? Porque del punto x donde la estoy evaluando, uso, como fíjense que lo que estoy utilizando, calculando la derivada en el punto x, y estoy utilizando como información el punto x y el x más h. Un punto hacia adelante del punto x. Por eso se dice hacia adelante, ¿sí? O derivada de dos puntos también se lo llama. Derivada de dos puntos hacia adelante. ¿Sí? Bien. De la misma manera, podemos calcular otro desarrollo de serie de Taylor. Es decir, f de x menos h va a ser f de x menos h f' de x más, y también trunco en el orden h cuadrado. ¿Sí? Y psi está entre x menos h y x ahora. Entonces ahora lo que voy a calcular, fíjense, antes calculaba la derivada primera hacia adelante. Ahora calculamos la derivada primera hacia atrás. Porque ven que utilizamos como información el punto x y un punto anterior, el punto x menos h.
Y entonces la derivada primera hacia atrás se escribe como f de x menos f de x menos h sobre h. Esta es la aproximación a la derivada primera. Con un error, ¿sí?, de truncamiento del orden de h. Fíjense que la derivada primera hacia adelante y hacia atrás tienen el mismo error de truncamiento. Y por eso se lo llama derivada de dos puntos de orden h. Y uno tendría que especificar si es hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué se hace esto hacia adelante, hacia atrás? Y se le cataloga como dos puntos. Porque cuando veamos ecuaciones diferenciales, nosotros, ¿se acuerdan? Las ecuaciones diferenciales aparecen derivadas. Entonces esas derivadas las vamos a aproximar, ¿sí?, con este tipo de expresión. Y va a depender de la información que tengamos, ¿sí?, de cómo están distribuidos los nodos, y dónde queremos calcular la derivada, si vamos a necesitar puntos hacia adelante o puntos hacia atrás de donde yo calculé la derivada, ¿no? Puedo tener, supónganse que tuviera información solo de puntos hacia adelante, supónganse que esto es x más h, x más 2h, tuviera información solo de puntos hacia adelante. Esta derivada no me sirve, porque tiene información de un punto hacia atrás. Por eso a veces uno usa derivadas, se las llama derivadas hacia adelante o derivadas hacia atrás. Bien. El error, fíjense que el error que se comete en la aproximación es lo que hacemos siempre, ¿no? Tomamos el módulo de este error de truncamiento y la cota de error, ¿sí?, va a ser menor o igual que h sobre 2 por m, donde m es siempre lo que calculamos, el máximo del módulo de la derivada segunda evaluada en un psi, que en general va a estar entre, acá lo puse en caso general, porque va a ser siempre lo mismo para cualquier derivada, ¿no?, entre los puntos que estoy calculando la derivada. ¿Sí? En este caso será entre x y x más h, en este caso será entre x y x menos h, bueno, en forma general lo pongo entre un x sub i menos 1 y un x sub i más 1, para después no repetir en todas las derivadas que calcule lo mismo. Pero fíjense que es muy simple calcular las derivadas, aproximar las derivadas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, supongamos que expandimos la serie de Taylor hasta la derivada tercera, ¿sí?, y la expandimos hacia adelante con un f de x más h, que es f de x más h por la derivada primera, más h cuadrado por la derivada segunda, más h cubo sobre 3 factorial por la derivada tercera evaluada en psi. Y la ecuación 2 es exactamente igual, pero hacia atrás. ¿Sí? Fíjense, en este punto tengo un x más h, en este un x menos h. El desarrollo de Taylor de esto, ¿qué nos da? De la ecuación 2, f de x menos h f' de x más h cuadrado sobre 2, ¿sí? Los exponentes impares, fíjense que nos da negativos. Entonces, lo que podemos calcular haciendo, fíjense, lo que hago es la ecuación 1 menos la ecuación 2, ¿sí? A la 1 le restamos la 2, ¿sí? Esto es álgebra, fíjense que si a la 1 le restamos la 2, desaparece la f de x, ¿no? Sobrevive, obviamente, la derivada primera, que es lo que yo quiero que me sobreviva en la cuenta. Desaparece las derivadas segundas y aparecen las derivadas terceras. Ahora hacemos una aclaración sobre la resta de estas dos cosas. Fíjense que nos queda f de x más h menos f de x menos h. Como acá, al restar las derivadas primeras nos quedan 2h, dividimos todo por 2h, y al dividir todo por 2h, ¿sí?, fíjense, al dividir todo por 2h, fíjense que el error de truncamiento del desarrollo en serie de Taylor es del orden de h cubo. Al dividir por 2h, el error de truncamiento en la derivada es del orden de h cuadrado, ¿sí? Lo mismo pasaba en la derivada primera, ¿sí? Cuando divido por h, al pasar restando
esto o en cualquiera de las dos expresiones termino dividiendo por h. Entonces, el error de truncamiento de la serie de Taylor es de h cuadrado y el de la derivada, en este caso, es de orden h, porque me va a quedar, si divido todo por h, este h cuadrado dividido h me va a quedar h. Bien, volviendo a esta expresión, al restar las dos derivadas, los dos desarrollos, nos queda que la derivada primera dividimos por h, como estas derivadas segundas se van, nos queda h cubo dividido h, nos queda el orden de h cuadrado. Y de la misma manera acotamos el error. ¿Sí? Ven que es el álgebra utilizando el método del desarrollo de Taylor, y en general cuando uno aplica esto en ecuaciones diferenciales, van a ver que toda la bibliografía usa el desarrollo de Taylor. Si ven el Burden, las derivadas las calcula con derivadas del polinomio de Lagrange. Bueno, y fíjense que se le llama centrada, ¿sí? Perdón, acá yo el otro día lo arreglé y son de 3 puntos. Ah, no, de 2 puntos, está bien. De 2 puntos. Porque calculamos la derivada en x, pero con un punto adelante y un punto hacia atrás. Fíjense que es simétrico, por eso le dicen centrada. Y de 2 puntos, ¿por qué? Porque la derivada en x, ¿sí? La derivada primera en x, tiene como información el punto x más h y el punto x menos h. Por eso se le llama derivada primera con 2 puntos de orden h cuadrado. Bien. ¿Qué significa derivada centrada, derivada atrasada y derivada adelantada? Fíjense que, supongamos, si este es el punto donde yo voy a calcular la derivada. La línea roja punteada es la tangente, ¿no? La derivada común, ¿sí? Donde uno la calcula, la derivada en un punto que le da la pendiente de una recta tangente a la curva, que es esta marrón, tangente a la curva en un punto. Esa sería la recta tangente, la que puntitos rojos. Una derivada atrasada, ¿cuál sería? Lo que uno representaría como una derivada atrasada. Esta recta verde. Fíjense que tenemos el punto donde la calculamos y un punto hacia atrás. Entonces la recta que pasa por esos dos puntos. Adelantada, el punto donde la calculamos y un punto hacia adelante. Esto sería x menos h, y este sería x más h. Y esta amarillo pálido sería hacia adelante. Y la celeste sería la centrada, porque la calculo en este punto, pero uso de información este punto y este punto. Si uno calcula, ven que a medida que se achica el h, todas las derivadas, ¿sí?, convergen a la derivada que uno conoce. Cuando h se hace chiquitito, ¿sí?, ven, cuando voy disminuyendo el h, todas las derivadas convergen a la derivada que uno calcula siempre en un punto, ¿no?, que nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. En este caso, esta es una función x cubo, y esta es una función seno de x sobre x. Acá la diferencia es que la derivada centrada va a coincidir en este punto exactamente con la recta tangente en el punto. Y esto sería, fíjense, si esta calculo la derivada en este punto, la recta esta verde sería la trazada y la otra recta, la amarilla verdosa, sería la adelantada. También, si voy disminuyendo el h, ¿sí?, después lo que puedo ver es que también a medida que disminuyo el h, todas las derivadas convergen. Bien. Fíjense, ahora tengo una derivada. Esto lo que tienen, esto es que uno lo que puede hacer es calcular la derivada de acuerdo a los puntos que uno tiene, pero también cambia el orden en el error. Fíjense que las derivadas anteriores tenían un error del orden h.
Entonces, fíjense ahora, lo que voy a calcular es, este ya lo sé calcular, que es el desarrollo de x menos h alrededor de x, ¿sí? Ya lo calculamos y voy hasta la derivada tercera. El x más h también lo calculamos, con la diferencia voy hasta la derivada tercera. Y ahora lo que hago es, voy 2 puntos hacia adelante, ¿sí? Por eso pongo 2h. Al poner 2h, fíjense que donde me queda h, me queda 2h, y donde quedaba h cuadrado, me queda 4h cuadrado, y donde tenía h cubo, me queda 8h cubo. Lo que voy a hacer ahora para calcular esta derivada, como yo lo que quiero hacer es la derivada, esto es álgebra nada más, ¿eh? Ustedes pueden calcular o se les puede pedir calcular la derivada de algún orden con tantos puntos, sí, se le puede pedir de muchas maneras. La cuestión es que si yo quiero la derivada primera, lo que me tiene que sobrevivir es la derivada primera. No quiero que me aparezca la derivada segunda. Y esto es parte del error de truncamiento. Entonces, para que me aparezca la derivada primera, lo que hago es, a la ecuación 3 le resto 2 veces la ecuación 1 y 2 veces la ecuación 2. Si hago el álgebra, ¿sí?, me va a quedar que la derivada primera depende de 4 puntos. Fíjense, depende porque queda dependiendo del punto x más 2h, x menos h, x más h y del mismo punto donde estoy calculando la derivada. Fíjense acá en este diagrama, los puntos que la estoy calculando es x, x más h, x más 2h y x menos h. Y la derivada primera depende de los 4 puntos. Fíjense que la derivada centrada dependía solo de x más h y x menos h, no dependía del punto donde estoy calculando la derivada. En este caso, sí, y la dependencia es de 4 puntos. El orden, fíjense que las derivadas anteriores, el orden del error era del orden de h. Esta es del orden de h cuadrado. Una cosa que me había olvidado de comentarles es que fíjense que todas están calculadas en un psi distinto, ¿no? Ahora, lo que hago es suponer, lo que uno puede suponer es, o tomo un valor promedio de estos psi, o busco el valor más desfavorable. Saco factor, como fíjense que acá, si haríamos la cuenta, nos quedaría una suma y restas de psi, f terceras de psi 1, psi 2 y psi 3. Bueno, pero todo eso lo puedo reducir a que eso se comporta como una f tercera en algún psi promedio, ¿sí? Si no, tendría que calcular para cada uno. Entonces lo que busco es el valor más desfavorable. Y lo que me importa es ver que el error de truncamiento es del orden de h cuadrado. Las derivadas anteriores, si recuerdan, eran todas del orden de h, ¿sí? Bueno, pero esto porque tiene 4 puntos, ¿sí?, de los que depende la derivada. X más 2h, x menos h, x más h y x. Así como calculamos la derivada primera, podemos calcular la derivada segunda, ¿sí? Fíjense que para la derivada segunda, lo que voy a calcular, fíjense, el f de x menos h, y lo llevo hasta la derivada cuarta. ¿Sí? Es el mismo procedimiento del desarrollo de Taylor, y el f de x más h. Entonces yo lo que quiero es que me aparezca, que no me aparezca la derivada primera y que me aparezca la derivada segunda. Entonces, sumo las dos ecuaciones y si hacen el álgebra, van a ver, si sumo las dos ecuaciones, fíjense que como acá tengo h de f' y acá menos h de f', acá tengo h de f', al sumar me desaparece la derivada primera, que es lo que no quiero que me aparezca. Bueno, sumo las dos derivadas primeras, las derivadas terceras se van al sumarla, fíjense que tienen la misma expresión, y sumamos las derivadas cuartas y con el psi hacemos lo mismo, ¿no? Suponemos o el valor más desfavorable o un valor promedio. Al sumar, si hacen el álgebra, fíjense que les queda la derivada segunda, es f de x menos h más f de x más h menos 2f de x, y hay que dividir por h cuadrado. Al dividir por h cuadrado, ¿sí?, si yo divido por h cuadrado, fíjense que el error de truncamiento en
los desarrollos de Taylor son del orden de h cuarta, pero si divido por h cuadrado, el error de truncamiento en la derivada es del orden de h cuadrado, ¿no? H cuarta dividido h cuadrado quedaría. Entonces, fíjense que otra vez tomamos la cota del error y nos da la expresión que es menor o igual que h cuadrado sobre 4 factorial por m, donde m es lo que calculamos siempre. ¿Te hago una pregunta? Sí. En los errores, como el phi es como, no sé, es una... Sí, es un valor entre los puntos que estás calculando la derivada, y calculás de esa derivada cuarta o del orden que te quede el valor más desfavorable. Te conviene tomar eso. Pero como cuando tomábamos el máximo, cuando teníamos un solo valor, tomábamos el máximo valor del módulo. Ahí buscamos un valor que sea el de todos, que es el más desfavorable. Lo que hay que hacer es ver qué forma tienen las derivadas cuartas, ¿no? Sí, es el mismo procedimiento que teníamos antes. La cuestión es que lo que nos importa después cuando estemos calculando ecuaciones diferenciales o le pidamos alguna derivada de esta es esto, ¿no? En este caso, que el orden de truncamiento es del orden de h cuadrado, porque a ustedes se les puede pedir calcular una derivada con algún orden en particular. Entonces, ¿cómo desarrollan esta f, un desarrollo en x menos h, un desarrollo en x más h, dependiendo de la derivada que le pidan, para ver cuál es el orden, ¿no? Y fíjense que el orden, si ustedes dividen por h cuadrado, ¿sí? Si ustedes dividen por h cuadrado, supongamos, ¿no? Se me ocurre ahora, supongamos que si ustedes están dividiendo por h cuadrado y le piden algo que le quede del orden de, a ver, estamos dividiendo por h cuadrado, si vamos hasta la derivada quinta, y que les quede del orden de h cubo. Ustedes saben que están dividiendo por h cuadrado. Al calcular la derivada segunda saben que están dividiendo por h cuadrado. Así que si quieren que les quede del orden de h cubo, tendrían que ir hasta la derivada quinta, ¿no? Y hacer el álgebra para desaparecer las cosas que les molestan. Y ver cómo calculan eso. Bueno. Profe, Sí. ¿este método solo se puede usar para punto X espaciado, no? No, porque el H sí, bueno, el H sí es X espaciado. Sí, el H te da que es X espaciado. ¿Sí? Porque si no te es complicado. Si fuera uno con H y el otro con H distinto, se te va a complicar el álgebra. Si el f de x menos h y el f de x más h fueran distintos, sí, se te complica el álgebra. Sí, el h siempre es el mismo para los dos, el incremento es el mismo para los dos. Bueno, después que venía, derivada segunda, 2 puntos hacia atrás, es exactamente el mismo procedimiento. Fíjense que los puntos que tenemos es x menos 2h, tenemos el punto donde calculamos la derivada, que es f de x, el punto x menos h y el punto x menos 2h. Por eso son 2 puntos hacia atrás, ¿sí? Siempre tomando como referencia el f de x. Y fíjense que esta derivada son 2 puntos hacia atrás y depende de 3 puntos. Pero bueno, esto se le dice que es de 2 puntos hacia atrás. Y el orden de truncamiento de la derivada segunda es del orden de h. ¿Sí? Bueno, y el error exactamente lo calculamos como siempre. Después podemos tener derivadas segundas centradas en 5 puntos. Entonces fíjense la expresión que tiene. Y el orden de truncamiento de la derivada es del orden de h cuarta. ¿Sí? Y fíjense que la expresión es bastante compleja. Y el álgebra también hay que hacer desaparecer la derivada primera, ¿no? Así que por eso, fíjense los coeficientes que quedan, 16, 30, que es simétrico, pero bueno, nos quedan coeficientes grandes, ¿sí? Ese no puse las cuentas, pero si lo quieren calcular, pueden calcularlo. Hay tablas también, donde si se fijan en la bibliografía hay muchas tablas que dicen
derivada primera con tantos puntos hacia adelante, tantos puntos hacia atrás. Eso depende. Profe, Sí. ¿usted a qué le llama el orden de h cuarta? ¿Al orden del h que acompaña el error? Claro, el orden del que acompaña el error. Fíjense que si acá dividimos por h cuadrado, fíjense que si acá dividimos por h cuadrado, quiere decir que yo acá tuve que ir en los desarrollos de Taylor, ¿sí? Y truncar en la derivada sexta. ¿Se entiende? Porque si acá quedó el orden de h cuadrado y dividí por, de h cuarta y dividí por h cuadrado, quiere decir que acá había un h a la sexta, y el h a la sexta acompaña a la derivada sexta. Así que quiere decir que para encontrar yo esta expresión tuve que haber hecho los desarrollos de Taylor hasta la derivada sexta, ¿sí? Bueno, y después ahí hacer el álgebra. Y fíjense que son 2 puntos hacia adelante y 2 puntos hacia atrás respecto del punto donde calculo la derivada. Y de 5 puntos, porque la derivada segunda evaluada en x es aproximadamente esta expresión que tenemos ahí, pero estoy usando información de 5 puntos. El x más h, el x más 2h, el x menos 2h, el x menos h y el mismo punto x donde estoy calculando la derivada. ¿Sí? Bueno, y así, fíjense, así uno puede calcular las derivadas, que podemos pasarnos la mañana calculando derivadas y no tiene sentido, ¿sí? Incluso pueden calcular derivadas terceras. Esto es lo que vamos a usar después, además de para calcular derivadas, para utilizarlo en para aproximar ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. Y fíjense que el error depende de h a alguna potencia, ¿sí? Entonces, si h es chiquito, cuando la potencia es más grande, el error es más chiquito. Hay una notación, esta notación de x menos h y x más h y así sumando h, hay una notación más compacta. Fíjense donde dice notación, ¿sí? En esta columna, la f de x se la pone, esto para cuando usemos notación para calcular las derivadas, para calcular las ecuaciones diferenciales, es mucho más cómodo usar esta notación. F de x es f en y. Esto es lo que nos está diciendo que es la f evaluada en el punto y. ¿Sí? Como uno va a tener una grilla, entonces los subíndices, cada punto de la grilla, decimos que es un punto y. El f de x más h se lo puede expresar como f de y sub i más 1. El f de x más 2h es f sub i más 2. El f de x menos h es el f de y sub i menos 1. Y el f de x menos 2h es el f de y sub i menos 2. ¿Sí? Fíjense, es una notación bien compacta y el índice sub i no sirve porque eso después supónganse que va a ir identificando cada uno de los puntos de una grilla. Si queremos hacer el desarrollo de Taylor, es lo mismo, ¿no? Usando esa notación, el f, supónganse el f de x más h desarrollado sería el f sub i más 1, es el f sub i más h por f' en el punto sub i, h cuadrado, bueno, acá faltó el sub i más h cubo. Y así con todos, ¿no? Fíjense, aparece el 2h, acá aparece el signo menos porque es atrasado, y acá el menos, pero con un 2h. La derivada segunda es siempre sub i, y con los errores de truncamiento. Ahora, lo que dijimos es, si h es chiquito, cuanto más alto es supónganse en h cuadrado, si el h es chiquito, un número chiquito elevado al cuadrado todavía se hace más chiquito. Entonces uno diría que si tengo en cuenta el error de truncamiento, cuanto más chiquito el h, la precisión es mejor. Pero hay que tener cuidado en una cosa. Es una cuenta bien simple en el caso de que tengamos en cuenta los errores de redondeo. Entonces, supongamos que truncamos en h cuadrado, el desarrollo de Taylor, y le sumo el error de redondeo. Cuando calculo la derivada, fíjense que cuando calculo la derivada primera, esta expresión es la que, bueno, sub i, no sé por qué quedó acá, estaba acá. F sub i más 1 menos f sub i sobre h.
y esto es f sub i prima más, como dividí por h me queda del orden de h, pero me queda el error de redondeo también dividido h. Entonces fíjense que a toda esta expresión, h sobre 2 factorial por la derivada segunda en sí más el delta sobre h, ¿sí? Que ese término es consecuencia del error de redondeo. Si tomo el módulo, ¿sí? ¿Qué nos queda? H sobre 2 factorial, el módulo de esto, que sabemos que es m, así que el error que depende de h es menor o igual que h sobre 2 factorial por m más el error de redondeo dividido h. Entonces, yo lo que tengo que buscar es un h óptimo. ¿Cómo hago? Derivo esta expresión que tenemos acá, h sobre 2 factorial por m más delta sobre h, respecto de h. Lo igualamos a 0, y fíjense que ahora, si tengo en cuenta el error de redondeo, no puedo elegir cualquier h. Tengo que elegir un h que depende del error de redondeo, ¿sí? Fíjense que el h queda dependiendo del error de redondeo, ¿sí? Obviamente el m siempre va a aparecer, pero hay una dependencia entre el h y el error de redondeo. Entonces no puedo achicar tanto como quiera, ¿sí? El h, porque fíjense qué es lo que pasa. Si h lo llevo a 0, está bien, este término disminuye, pero este delta sobre h se me va crece indefinidamente, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Pero bueno, en principio nosotros siempre usamos los desarrollos de Taylor truncados en, ¿cómo se llama? En algún término dependiendo las necesidades del problema. Bien, esto Discúlpame, sí. no entendí bien cómo es que haces el error de redondeo. El error de redondeo es el error de redondeo de los números, ¿sí? Entonces le agrego ese error que estoy calculando, que es algún número, lo llamo delta, al desarrollo en Taylor. Digo, bueno, hago el desarrollo en Taylor, tiene un error de truncamiento, pero además tiene un error de redondeo, que es lo que se vio al principio de las clases. Eso se lo agrego. Cuando divido la derivada por h, cuando despejo la derivada y divido por h, el error de redondeo me queda dividiendo h. Si yo hago h muy chiquito, el término delta sobre h se me va a un valor muy grande, ¿sí? Suponete que que h lo llevara a 0, este valor, acuérdate que estamos pensando en cuestiones numéricas, ¿no? Entonces, Claro, no entiendo por qué la segunda derivada está evaluada en phi. Porque está evaluada en sí porque yo voy a calcular la derivada segunda por esto, ¿no? Acá, ¿dónde está? Acá. Trunqué el desarrollo en h cuadrado. Entonces, la evaluás este desarrollo, vos desarrollás Taylor y lo truncás en algún punto. Yo acá lo trunqué en h cuadrado porque voy a calcular la derivada primera de alguna manera, ¿sí? En este caso, la derivada hacia adelante. Estoy calculando solo la derivada hacia adelante. Entonces, cuando vos haces un desarrollo en serie de Taylor, ¿qué decís en general? Vos haces un desarrollo en serie de Taylor, decís f de x más h, ¿a qué es? F de x, eso lo tienen que haber visto en matemáticas C, ¿no? F de x más h, ¿qué es? F de x más h por la derivada primera más infinitésimos de orden h cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo en serie de Taylor sigue, pero vos truncás ahí. Cuando vos truncás, vos tenés, si la función se puede desarrollar en serie de Taylor, vos qué tenés, f de x más, perdón, f de x a qué va a ser igual a el polinomio de Taylor más un resto o un residuo que le llamaban, ¿sí? Entonces, Entonces ahí lo estás haciendo por cada claro, derivada, yo digamos. ahí trunqué el desarrollo en serie de Taylor y digo que mi función es aproximadamente la función más h por la derivada primera y el resto es todo error. Yo trunqué ahí. Eso es lo mismo que hacían en matemática C. Lo que pasa que ahora yo después lo voy a utilizar eso para aproximar derivadas. Depende de dónde trunque, cómo va a ser la derivada primera o la derivada segunda. Por eso hay distintos órdenes de truncamiento en la derivada. Fíjense que si yo estoy truncando acá el desarrollo de Taylor en h cuadrado, como yo voy
a calcular la derivada primera, pónganle en este caso hacia adelante, despejo de acá la derivada primera, ¿y qué me queda? Esta diferencia dividido h. Al dividir por h, fíjense, el desarrollo de Taylor trunca en h cuadrado, pero la derivada es de orden h, un orden menos porque dividí todo por h. ¿Sí? Ahora, en el caso que yo les estaba explicando, digo, bueno, pero acá, como estamos en numérico, digo, bueno, esto además hay un error de redondeo en los números. Entonces le agrego el error de redondeo. Al agregarle el error de redondeo, le agrego este delta, que representa ese error. Pero como yo divido todo por h, me queda el error de redondeo dividido h. Si yo achico mucho h, ese término que depende del error de redondeo se va a un número muy grande. Entonces me está pesando mucho el error de redondeo. Yo lo que busco es, bueno, un h óptimo. Por eso digo, bueno, todo ese error depende de h, derivo respecto de h, lo igualo a 0 para encontrar un valor extremo y me queda ese h que tengo ahí para este caso de la derivada hacia adelante, ¿no? Dependerá qué derivada esté calculando, cómo será ese término. En general nosotros vamos a, en los ejercicios que hacemos con ecuaciones diferenciales, el error de redondeo no lo ponemos, lo ponemos directamente donde truncamos. En este caso en h cuadrado y la derivada será, fíjense que si solo truncamos, no tenemos en cuenta el error de redondeo, nos quedará una derivada primera del orden de h, ¿no? Y bueno, y lo que después hacemos es acotar el valor de f. Esto es lo que vamos a ver de derivadas. Seguramente uno puede calcular las derivadas con un orden que a uno necesite o se le pida, ¿sí? O con una determinada cantidad de puntos, hacia adelante, hacia atrás, bien que uno puede elegir, y eso depende de la información que uno tenga, o que para poder resolver el problema. Lo que les decía, supónganse que uno tiene puntos hacia adelante, entonces no me conviene calcular la derivada hacia atrás, porque no tengo información, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bien, una cosa que les quería mostrar era, no sé si se ve el programa, se ve esto después se lo subo, pero se los explico. Esto nada más que para cuando tengan tiempo y quieran jugar con algunos parámetros con algunos comandos del MATLAB, ¿sí? Si el programa se ve el MATLAB. Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve, Ale. Listo. Si nosotros, derivamos, es el programa para ver cómo cambian las derivadas centradas y la función que, esperen, bueno, la función que voy a derivar es esta que está acá, 3x menos 2 por x más 2 al cuadrado, ¿no? Polinomio de grado 3. Bueno, yo lo que quería que vieran es que, supónganse, vamos a correr el programa, uno le da una h, ¿cómo uno se puede hacer un programa y ver esto, ¿no? Cómo cambia con cada punto y grabar esto, ¿sí? Bien. Primero, la animación uno la genera poniendo una pausa. Y el tiempo de la pausa, entonces, el tiempo de la pausa uno lo elige. Si pone pausa, vieron que se queda quieto el programa. Hay que darle Enter para que cambie. Y si no, le ponen algún tiempo. Esto está en segundos. Entonces, lo único que hago es graficar, ¿sí? Cada punto que yo quiero y, bueno, y grabarlo. El comando es este. Hay varias, si entran a VideoWriter, hay varias opciones. El más elemental es este. Fíjense, lo llaman B, VideoWriter, le ponen un nombre, .avi, que son hay MP4 y hay no me acuerdo cuántos. Abren el archivo, bueno, y hacen el programa. Fíjense que acá lo que hice fue calcular. Lo que calcula esta función es la derivada primera
hacia atrás, centrada y hacia adelante. ¿Sí? Bien, y después lo que hace es graficar. Graficamos los puntos, graficamos las rectas y van cambiando a medida que cambie el H. ¿Sí? Fíjense que el H va a ir cambiando. Yo definí un H acá que va de 2,5 a 0. Fíjense que está al revés. Ahora explico por qué está al revés y es una cosa del MATLAB que no entiendo. Va de 2,5 a un 10 milésimos y 10 valores. Le puse para que no ponga muchos valores. El gráfico que les puse en el PowerPoint tiene más valores. Bueno, después esto se los paso, se los comento cada cosa. Estos son los zetas donde voy a evaluar los puntos esos, cómo se van moviendo, los centrados, los hacia adelante o hacia atrás, con las derivadas. Y hay que poner este comando acá. Fíjense que define un MD sub i, getFrame, ese es un comando de MATLAB, y va a ir grabando cada una de las cosas. Cierro el video. Fíjense que, bueno, le pido que escriban en el video, en el archivo B, y lo que grabó, los M. Y cierran el video y le generó un videito con los gráficos, ¿no? Cómo va cambiando los gráficos. Después les comento estas son las rectas, cada una de las rectas, ¿sí? Bueno, eso después se lo grabo. Una cosa, fíjense que acá yo les puse que va de 1 hasta n. Yo para grabarlo lo puse desde n menos 1, y ahora les explico por qué. Y eso no sé por qué lo hacen MATLAB, porque la versión que tenía yo antes no lo hacía. Si yo hago esto, fíjense que voy al revés, ¿no? Voy desde a donde convergen todos hacia, digamos, la posición inicial. Bueno, si yo me fijo en el video lo graba al revés. Entonces va a ir de la posición final a la inicial. ¿Por qué hace esto ese comando? No sé, porque yo el comando que tenía antes, que era otro, la versión anterior, uno lo grababa y grababa, supongamos, va del punto final a donde convergen todos y grababa eso. Si yo grabo eso, me queda del punto donde convergen todos al final. Así que bueno, por eso lo grabé con esto. Después eso se los comento. Pero para verlo acá, uno va con lo que naturalmente uno pensaría, de 1 a n. ¿Sí? Pero si grabo de 1 a n, el video que vimos acá, el video eso va a ser que es más fácil. El video está grabado al revés. Está grabado de acá hacia atrás en el programa. Pero aparece en el video en forma contraria. No sé por qué hace eso. La verdad que yo la versión que tenía antes grababa y no tenía que invertir, digamos, el tiempo. ¿Sí? Bueno, y después uno puede ver, fíjense acá, uno puede mover también, ¿no? Ver cómo cambia. Eso le puede servir para hacer distintos gráficos. Para hacer más claro, yo lo grabo, lo que corre el programa en este sentido. Y después cuando lo corre en este sentido. No sé por qué hace eso. Bien, pero después ese programa se los mando nada más por si en algún momento quieren jugar para hacerse un video con gráficos y ver cómo cambia con el H y el gráfico, les puede servir para alguna presentación. Igual que pues les voy los que tengan MATLAB, no sé si el Octave, después vamos a ver, si es déjenme ver una cosa. Esto también después, los que tengan MATLAB, después me fijo si lo tiene Octave. ¿Dónde está? Bueno, ahora no lo voy a encontrar. A ver si mínimos cuadrados, mínimos. Bueno, este gráfico ya lo vimos, ¿no? Ahora, esto está muy bueno por si tienen que hacer alguna presentación, esto también. Lo copio todo. A ver, ¿para qué lo copio?
Lo copiamos y abro este comando libscript que tiene el MATLAB. No sé si el Octave lo tiene. Entonces abro un archivo de esos. En vez de abrir un archivo M, esto, fíjense que tiene extensión MLX. Copio el programa acá. ¿No? Pues uno puede programar directamente acá, ¿no? Yo lo copié para que vean. Lo corremos. Fíjense. Uno acá puede hacer aparecer lo que quiera, ¿no? El área. Pero fíjense qué bueno lo que queda. Va poniendo todas las características del gráfico y les aparece el gráfico acá. ¿Sí? Esta es una opción que tiene el MATLAB. Entonces les puede servir para hacer una presentación porque ponen, acá uno puede imprimir lo que quiera, acá le imprime lo que es el área y todo eso, ¿no? Pero, y les va poniendo los gráficos con cada cosa que uno pone. Eso como opción para los que usen MATLAB, después me fijo si lo tiene el Octave, también está bueno usar. Entonces comando libscript, ¿sí? Pueden programar en ese comando incluso, en este script, ¿sí? Uno puede escribir. Fíjense que lo que me va apareciendo, incluso pueden graficar y les aparece, si quieren, les puede aparecer la parte del programa que uno tiene, que quieren que le aparezca con la que se hizo este gráfico. Pero fíjense que les aparece todas las características. Eso, bueno, eso después, cuando tengan tiempo, si quieren jugar, porque está lleno de cosas estos programas. Como hacerse el videíto con un gráfico que vaya cambiando, que si quieren ver un gráfico que cambie en el tiempo, que cambie con el H, lo que sea, lo pueden grabar y entonces además de verlo en el editor lo pueden tener como un grafiquito y les puede servir para alguna presentación en alguna materia. Bueno, esto nada más era un bonus track. Yo después les paso el programa para grabar el video, les hago un resumen de cómo hay que armar la estructura y después también está la ayuda en los programas. Sí, porque los que les decía, hay MP4 y hay otras opciones. Bueno, si ahora ven que diferenciación numérica les había dicho que es fácil, no tiene problemas, el álgebra es súper simple. Yo lo que les diré ahora es que si quieren hacer consulta para el parcial, ¿sí? Y alguna consulta de diferenciación también, pero si quieren hacer consulta para el parcial no hay problema. Ustedes nos van a dar los valores de la función, o sea, ya evaluados, y armamos las derivadas. Claro, sí, sí. Lo importante siempre es, más allá de que sea hacia adelante, hacia atrás, bla, bla, es cuando lo importante es que diga, bueno, cuál es el orden, ¿no? Vieron, si la derivada es de orden H cuadrado, ese tipo de cosas, es lo más importante. Claro, y también nos tienen que dar la función para hacer la cota del error. Claro, claro, sí. Sí. Eso les va a quedar, cuando veamos, empecemos a ver la parte de ecuaciones diferenciales, ahí les va a quedar más claro el uso de estas expresiones. Pero bueno, acá acá uno supone que, bueno, lo quiero con 2 puntos hacia adelante, ¿eh? Y bueno, hacia atrás, lo que sea, pero lo importante es de qué orden es la derivada, ¿sí? Con qué orden quiero trabajar. Porque después hay métodos que es importante el orden con que uno trabaje y tiene que ser coherente los órdenes con que trabaje. Ya después eso lo vamos a ir viendo con las ecuaciones diferenciales. Pero lo más importante sí es el orden de la derivada. Entonces, de este tema no hay práctica, sino que es el comienzo para ecuaciones diferenciales. Sí, hay algo de diferenciación ¿cómo se llama? En la práctica. ¿Sí? Pero ven que no trae problema. Lo más importante es decir, bueno, yo quiero una derivada primera con orden h cubo. Bueno, me tengo que ingeniar para ver qué desarrollo de Taylor tengo que hacer para que me quede una derivada de h cubo.
Si me piden una derivada de orden de h cubo, y yo sé que cuando calculo la derivada estoy dividiendo por h, quiere decir que si me piden de h cubo, el error de Taylor es del orden de h cuarta, así que tengo que ir hasta la derivada cuarta. Y bueno, y ahí me tengo que ingeniar para que me quede una derivada primera de orden h cubo. Pero también va a depender de la información que yo tenga, ¿no? De los puntos que tenga, lo que le decía hoy. Si tengo todos los puntos, me dicen, tengo todos los puntos hacia adelante, bueno, no me sirve nada calcular las derivadas hacia atrás. Pero bueno, eso en la práctica lo van a ver. Ahora céntrense en el tema del parcial, en las consultas para el parcial.